Buenas tardes, distinguidos alumnos. El día de hoy veremos el tema 2 de la unidad 1, que son las generalidades y fuentes del derecho procesal del trabajo. Bien, iniciaremos con una definición de derecho procesal del trabajo, sin ahondar en más. Ese no es el fin, ver definiciones. Exclusivamente veremos la que me parece más acorde a nuestra rama, que es la del maestro Alberto Trueba Urbina, que nos dice textualmente que es el conjunto de reglas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico de las relaciones obrero-patronales, interobreras e interpatronales. De esta definición considero que es la más completa porque contiene desglosada los siguientes elementos: un conjunto de normas jurídicas, otro elemento, la actividad jurisdiccional de los tribunales, tercer elemento, para el mantenimiento del orden jurídico y económico, y por último, de las relaciones obrero-patronales, interobreras, interpatronales. Como todas las demás ramas del derecho, pues todas son un conjunto de normas jurídicas y todas ponen la actividad jurisdiccional en estos dos elementos, pero los dos siguientes, aquí es para el mantenimiento del orden jurídico y económico. ¿Por qué? Porque en las relaciones laborales se da no nada más la cuestión del orden jurídico, sino del orden económico en beneficio de los trabajadores, ya sea como lo han ido viendo en sus diferentes cursos, en forma individual o en forma colectiva. Y de las relaciones interobreras, obrero-patronales e interpatronales. La más clásica es las relaciones o conflictos obrero-patronales. Ejemplo de esto, un despido injustificado. Es un conflicto obrero-patronal. En cambio, interobrera son los conflictos que se dan entre los mismos trabajadores. Ejemplo, la titularidad de un contrato colectivo, el cambio de la directiva del sindicato, entre otros. En cambio, un conflicto interpatronal, ejemplo, es el que se da entre los patrones, como cual, en materia laboral, pues cuando el patrón vende y no comunica a los trabajadores, y al nuevo que llega no se presenta o ya después está, bueno, se vuelve solidario de todos. A los trabajadores no les interesa que ya sustituyeron al patrón, sino que sigan existiendo las relaciones obrero-patronales. Bien, esa sería una de la generalidad, una definición de derecho
del trabajo. Posteriormente señalamos que es proceso y procedimiento. Respecto a proceso, nos dice el maestro Armando Porras y López, tomo esta definición como un reconocimiento al maestro Porras y López, quien fue catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra alma mater en los años 70 a 76. Y nos proporciona una clara distinción entre proceso y procedimiento, al expresar textualmente el proceso ya como relación o como situación es principio o idea jurídica directriz. En tanto el procedimiento es la realización plena, concreta, sucesiva de los actos jurídicos del proceso. El proceso es un sistema para el desarrollo de la actividad jurisdiccional. En tanto el procedimiento es la forma real, concreta, material del desarrollamiento del proceso. El proceso es lo abstracto, en tanto el procedimiento es lo concreto. El proceso es el continente, el procedimiento es el contenido. En síntesis, lo que nos dice el maestro se desprende que el proceso es la idea jurídica directriz, en tanto el procedimiento es el desenvolvimiento de esa idea jurídica directriz. El proceso es lo abstracto, el procedimiento es lo concreto. El proceso es el continente y el procedimiento es el contenido. Con eso tenemos otro de los elementos, como es qué es proceso y qué es procedimiento. Otro elemento muy importante en el derecho procesal del trabajo son quiénes son las partes en el proceso del trabajo. Sin ahondar con muchos autores, sino en lo que nos vamos a dedicar en esta materia, y que a partir, ya vimos en el primer tema de nuestra unidad, los antecedentes, 10 exclusivamente, pero no nos hizo falta autores. Sin embargo, a partir de ahora, yo les pido que tengan su ley federal del trabajo, la del 2012, y la nueva reforma a la ley del 2019, que ya está el decreto. Si bien es falta que entre en vigencia, esto se dará conforme los artículos 5 y 6 transitorio. Pero necesitan estas dos. ¿Para qué? Tanto para ir estudiando como para ir analizando y haciendo una comparación de lo que se modificó. Bien, hay cosas que siguen igual y que haré hincapié. Nuestra Ley Federal del Trabajo del 2012 nos dice en su artículo 689 quiénes son partes en el proceso del trabajo.
Textualmente dice que son partes en el proceso del trabajo las personas con interés jurídico, las personas físicas y morales que oponen, que ejercitan una acción, y las que oponen una excepción. Desglosada esto, eso así lo dice. Pero desglosado esto, encontramos a tres. Las personas físicas o morales que ejercitan acciones, que es el actor. Las personas físicas o morales que opongan excepciones, que es el demandado. Y las personas físicas o morales que acrediten un interés jurídico. Este mismo dispositivo y estas mismas partes no sufrió modificación alguna en esta nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo. Nada más que cuando nos referimos a estos tres, nos habla de personas físicas y morales. Entonces, primero, quien ejercita acción que dijimos que es el actor, eso es como persona física. Demanda Arturo Alonso. Pero como persona moral, ¿quién sería? Pues el conjunto de esos trabajadores, como lo vieron en su derecho colectivo al trabajo, que es los sindicatos. A donde se reúnen los sindicatos, se reúnen los trabajadores en sindicato para la defensa de sus intereses comunes. Al igual, la otra que vemos otra parte es las que oponen excepciones, que es el demandado, pero también habla de persona física o moral. Entonces la persona física es que demandan a Juan Pérez, dueño de una fábrica de dulces. Pero entonces cuando es persona moral el que opone excepciones, pues ya es la empresa o el establecimiento, ya es una persona moral. Y por último, otro de los que son partes en el proceso del trabajo es las personas físicas o morales que acreditan su interés jurídico. Aquí muchas veces ya en la práctica vemos que no saben quién es quien ejercita o acredite su interés jurídico. En primer lugar es una persona que ni es actor ni es demandado. Es uno que tiene interés jurídico y que de no defenderse podría llegar a obtener en la actual ley, que todavía está vigente, un laudo condenatorio que lo dañaría. Y en esta nueva ley, una sentencia dictada por un tribunal laboral que lo dañaría. Ejemplo, ya en la vida práctica se da. Ustedes, donde vive cada uno de ustedes, enfrente hay una bodega y ven que llega y se establece una maquila de ropa donde se hacen camisas o pantalones o vestidos. Se confecciona exclusivamente. Y comienzan a trabajar, llegan, ponen las máquinas, dobladoras, cosedoras, de
ponen instalar botones, ojales, y ya, están trabajando, al medio año ven que no cumplieron con el pedido de entrega de vestidos, o como se da mucho sobre todo Puebla, Tlaxcala, en Hidalgo, en la Ciudad de México, de que pantalones de mezclilla, que es mucho, tiene una demanda increíble, y que les dieron la maquila a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero estos son muy exigentes en la calidad y no se cumplió con la calidad y ya no regresa. Y el dueño de esa maquila, a los 6 meses, al no cumplir, un domingo en la noche, llega, vacía la bodega y se lleva sus máquinas y la tela. Sábado y domingo, lunes llegan los trabajadores y ya no están los elementos o los materiales que utilizaban para desarrollar su jornada de trabajo y su actividad encomendada. ¿Qué hacen? Pues acuden a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y para promover esta queja y sean asesorados en forma gratuita. O ven a un abogado, o si tenían un sindicato, ven al líder del sindicato y demandan. Y demandan al que se ostentó como dueño de la maquiladora, Juan Pérez, o demandan también a quien resulte propietario y demandan al dueño del inmueble de la bodega. Este último es el que nos habla el 689 como quien acredita su interés jurídico, esa persona. ¿Por qué? Porque con él no hay relación de trabajo. Sin embargo, si no se defiende, pues el laudo o posteriormente la sentencia del tribunal laboral, pues lo va a dañar. Lo va a dañar si no se defiende. ¿Qué debe de hacer? Pues basta con que conteste la demanda y exhiba el contrato de arrendamiento. Él no tiene ninguna relación laboral. Pero de ahí la importancia de estos tres. Por eso debemos distinguir muy bien, y ustedes cuando ya estallan, porque a ustedes es una generación afortunada, la pasada, ustedes y los que vienen, porque le está tocando la modificación y reformas a todas las leyes, penal, civil, laboral, entonces familiar. Entonces deben de estar aquí, deben de saber, porque tanto se van a enfrentar, insisto, en laboral, en penal, pues ya está vigente, pero dilató 8 años en que se puso en toda la República Mexicana. Aquí esperemos que en el 2023 ya estén funcionando en Puebla bien, normal, porque mucho tendrán hasta el 24. Entonces, es muy importante quiénes son las partes y hacer mención que no cambió este dispositivo,
que sigue igual en la del 12 como en la del 19, nada más que en la del 19 pues ya habla, ya no, insisto, ya no habla de junta de conciliación, sino de tribunales laborales, y ya no habla de laudos, sino de sentencias. Bien, otro elemento y generalidad del derecho es la personalidad. Si ya tenemos qué es derecho del trabajo, si ya tenemos qué es proceso y procedimiento, si ya tenemos quiénes son partes en el proceso, pues es necesario que veamos la personalidad. Al igual, nuestra ley nos dice que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. ¿Cómo se acredita esta personalidad? Si se comparece a nombre de una persona física, se puede acreditar esta personalidad con poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos. Mi comentario y mi consejo a ustedes, jóvenes, es que pues no acrediten si es persona física con instrumento notarial, porque tiene un costo, el trabajador no tiene para que les pague eso y ustedes tampoco. Basta con una simple carta poder que en cualquier librería pues les cuesta peso, 2 pesos, mientras no aprenden a redactarlas y a hacerlas ustedes bien. Cómprenla. Es más, ahorita compren, sí, pueden salir, ¿no? Con cubrebocas y con la sana distancia, y llénenla. Esta carta poder que muchas veces es increíble que un trabajador o otra persona que se dedica al comercio sepa llenar su carta y que luego ustedes como abogados o como ya pasantes o ahorita que están a la mitad de la carrera no sepan llenar una carta poder, tiene requisitos que no lo marca la ley. La ley federal del trabajo, no son a la autoridad a la que se dirige. Ya está el esqueleto, ya está formado, ya tiene todo. Entonces la dirigen a la autoridad, en este caso a la Junta Federal o a la Junta Local y posteriormente al Tribunal Laboral Federal o al Tribunal Local Laboral. 2. Nombre y firma del que otorga el poder. Otro requisito, nombre y firma de la persona que acepta el poder. Y último requisito, nombre y firma. En la ley vigente eran hasta de 3 testigos y con domicilio. La nueva ley basta con 2 testigos y con su firma. Con eso. En cambio, si es una
se van como apoderados de una persona moral, aquí sí deben de hacerlo con instrumento notarial. Y que este instrumento notarial contenga, sobre todo, independientemente de los requisitos, que este instrumento se los hace un notario, pero lo que ustedes deben de ver es que el que lo otorga tiene las facultades para delegar ese poder. Es el representante de la empresa, pero con facultades para otorgar poder. Habla también nuestra ley y la nueva ley que también podrá ser con carta poder. Pero aquí no les aconsejo mucho porque les pueden tocar que la persona que le está dando el poder a través de esta carta no tiene las facultades. Conclusión, si es persona, si ustedes van como apoderados o representantes legales, ya sea del actor o del demandado, si es persona física como es el trabajador, pues basta con la carta poder. Si es persona moral, les aconseja que sea con el instrumento notarial. Otros los requisitos que tanto en la anterior como en la ley vigente con la que ya está, deben de ser los abogados, patrones o asesores legales, deben ser abogados o licenciados en Derecho, o por lo menos tener carta de pasante vigente y expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Por último, también señala nuestra ley que para hacer que tanto los representantes de los sindicatos acreditarán la personalidad con la certificación que les pida la autoridad registradora en esta nueva ley. En la del 12 acreditaban los sindicatos su personalidad con la toma de nota. Y aquí sí, los sindicatos basta con que den una carta poder a su abogado, con eso, o aún más, sigue diciendo la ley, tanto en la del 12 y la del 19, con comparecencia ante la autoridad. Llámese ahora la Junta, llámese después el Tribunal Laboral. Con esto tienen bien ya las generalidades del derecho del trabajo, del derecho procesal del trabajo. Continuaremos con las fuentes formales. Ustedes en sus relaciones individuales de trabajo las vieron, pero a lo mejor simplemente se les nombraron. Estas fuentes formales las encontramos en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, que es la Constitución Política Mexicana, la Ley Federal del Trabajo, los tratados del artículo 6 y de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 constitucional,
la jurisprudencia y la equidad, así como la costumbre. Vemos muy concreto cada una de estas. La Constitución Política Mexicana es la norma fundamental y de mayor jerarquía en el país. Y el artículo 123 consagra los derechos mínimos que en su favor tiene la clase trabajadora, denominadas garantías sociales. Pero también encontramos otras disposiciones sobre el trabajo a nivel constitucional, que eso no lo vieron en sus relaciones individuales porque no era el momento procesal oportuno. Está el artículo 3 constitucional, fracción 7, que establece el régimen laboral para las relaciones entre las universidades y demás instituciones de educación superior, autónomas por ley, y sus trabajadores. Otra disposición constitucional, el artículo 5, que establece la libertad del individuo para dedicarse a la actividad que mejor le acomode, siendo lícitas. Otro dispositivo constitucional es el artículo 32. Señala el derecho de los mexicanos que serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Claro, aquí un ejemplo. En nuestro estado, si en Volkswagen, por poner un ejemplo, deben tener igualdad de oportunidades extranjeros, salvo que no tenga la capacidad el trabajador mexicano. Pero si no, esto lo consagra. Pero muchas veces no lo hacemos valer y está en el artículo 32. Constitucional. Otra disposición constitucional laboral es el artículo 73, fracción 10, que establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes laborales y se modificó esto desde la primera ley del 31, porque antes los estados podían expedir sus leyes o dispositivos o reglamentos laborales. También tenemos otro dispositivo en el artículo 115, fracción 8. No todo el artículo, acuérdense que ese es de cómo se gobiernan los municipios, pero la fracción 8 establece el fundamento para la regulación de las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores. Cuando veamos autores de trabajo lo voy a explicar más esto. Otro dispositivo y último es el artículo 116 constitucional, fracción 6. Establece el fundamento para la regulación de las relaciones laborales entre los estados y sus trabajadores. También se explicarán más adelante. Así es que vemos como
primer fuente formal del derecho, que es la Constitución y a través del artículo 123, pues no nada más es todos estos que les mencioné. Otra fuente formal, la Ley Federal del Trabajo, que en esta encontramos codificado el derecho del trabajo. Es la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. Otra ley formal son los tratados del artículo 6 y de la OIT, que establece que los tratados celebrados y aprobados en términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a la relación de trabajo en todo lo que beneficie al trabajador a partir de la fecha de su vigencia, así como los tratados firmados por el Ejecutivo con las organizaciones internacionales de trabajo. Vemos acá también que ya en la práctica México ha firmado la mayoría de los tratados de la OIT. Ustedes lo han de haber visto en sus anteriores cursos, cuántos se ha firmado, pero muy importantes en cuestión laboral 10, 8 ha firmado, 2 no. Y pero bueno, dejemos esto. Estos son fuentes formales que adquieren la categoría a nivel constitucional igual, y que luego a veces no los invocamos o no los hacemos valer en nuestro litigio. Los principios generales del derecho, que estos son comunes en todas las ramas jurídicas, no solo en nuestro derecho del trabajo, y se encuentran señalados en el artículo 14 constitucional. Otra fuente son los principios generales de justicia social derivados del artículo 123 constitucional. Son aquellos que derivan de la ley del trabajo, de sus reglamentos y de los tratados, así como del artículo 123 constitucional. Otra fuente es la jurisprudencia, que consiste en las tesis sustentadas en las ejecutorias de los tribunales federales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales colegiados de circuito, según lo establecido en los artículos 192 de la Ley de Amparo, y esta fuente es de suma importancia porque las autoridades la utilizan para cuando imparten justicia y se encuentran con alguna de la ley, pues se van a la jurisprudencia. Otra es la costumbre, que es un uso implantado en una colectividad y considerada por esta como jurídicamente obligatoria, ya que en el desarrollo de la relación laboral muchas veces se otorga al patrón hacia los trabajadores prestaciones económicas
o de índole administrativas que no están contempladas ni en la ley ni en los contratos colectivos de trabajo. Sin embargo, benefician a los trabajadores. Ejemplo, el Día de la Madre no está en la Ley del Trabajo y muchos patrones les dan el día y les pagan. 2 o 3 o 4 o 5 años se vuelve ya una costumbre y después el patrón a los 3 o 5 años se las quiere quitar, ya no hay que demandar, alegando que ya es una costumbre y es una fuente formal del derecho que se volvió obligatoria. Y por último, la equidad. Respecto a la equidad, el maestro Mario de la Cueva dice textualmente que la equidad es una fuente supletoria por cuanto es lo justo, más allá de la ley escrita, y su enderezamiento o rectificación es un principio de interpretación que obliga al juez a mirar no a la ley, sino al legislador, no a la letra, ni al hecho, sino a la intención, no a la parte, sino al todo. Con esto tenemos nuestras fuentes formales y ya explicadas más a fondo que en sus relaciones individuales. Pero también aquí ya en Prosal del trabajo nos encontramos que hay fuentes especiales. Los maestros Mario de la Cueva, Alberto Trorbina, Francisco Ros Gómez, Néstor de Buen Lozano, entre otros, dicen que se reconocen como verdaderas fuentes especiales al contrato colectivo, al contrato ley, al reglamento interior del trabajo y a las resoluciones colectivas de naturaleza económica. Pero nos hacen dos observaciones o encontramos también nosotros ya en la práctica dos observaciones. Primero, son fuentes especiales porque contienen mayores prestaciones económicas que la fuente formal como es la ley del trabajo. Ejemplo, el aguinaldo. En la ley del trabajo señala que serán mínimo 15 días pagaderos antes del 15 de diciembre, el derecho al trabajador de este aguinaldo. Increíble que después de 50 años no se ha modificado esto y siguen siendo 15 días. En cambio, en estas fuentes especiales, en los contratos colectivos y en los contratos ley, vamos a ver que hay aguinaldos de 15 días, de 30, de ejemplo, la burocracia federal, local y municipal tienen 45 días. Y así otros tienen más.
Y por lo menos donde hay ya contrato colectivo, ya tienen, pues, si el líder no es de lucha, de representación a sus compañeros, pues, tendrán 18 o 20 días, pero ya no tienen los 15 días. El reglamento interior, porque pues les dan algunos días más o contempla otras órdenes, otros beneficios, a lo mejor no a fuerza económicos, pero a que tengan un ambiente laboral sano. Ejemplo, que los baños estén aseados, que haya papel higiénico, que haya toallas sanitarias para las damas, que haya un botiquín y así, situación que el reglamento lo contempla. Las resoluciones colectivas de naturaleza económica, que es uno de los procedimientos que vamos a ver, también muchas veces trae beneficios económicos para los trabajadores. Pero es una de las dos comentarios que les quería hacer. El siguiente es que estas fuentes especiales solo es para un grupo de trabajadores donde está vigente este contrato tanto colectivo como contrato ley. No es para todos, no es como la ley federal del trabajo que es para todos. Aquí es para cierto grupo de trabajadores. Hasta ahí las fuentes especiales. Siguiendo con nuestro temario, vemos que el tiempo juega un papel muy importante en la administración de la justicia laboral. Y como consecuencia, el legislador creó y se establecieron los término y plazo procesal. Íntimamente ligados con el tiempo, tenemos este término y plazo procesal. En la práctica, la generalidad de las personas utilizan la palabra término y plazo como vocablos sinónimos. Sin embargo, la doctrina jurídica sostiene que cada uno tiene un significado distinto. El maestro Eduardo Pallares, en su diccionario de Derecho Civil, nos dice textualmente que mientras el término propiamente dicho expresa el día y hora que debe de efectuarse un acto procesal, el plazo consiste en el conjunto de días dentro del cual debe realizarse válidamente determinados actos. Como consecuencia, el término es fatal, el plazo no, termina su cita. Ya en nuestra
profesión o en la práctica del derecho al trabajo, encontramos como ejemplo de término es el momento y tiempo que transcurre desde que se emplaza al demandado al que se celebra la primera audiencia de conciliación, demanda y excepciones en la ley del 2, en la ley del 19, de cuando se le emplaza a cuando se comparece a la audiencia inicial. En cambio, el ejemplo de plazo es el conjunto de días en que válidamente se realiza determinados actos. Decía yo como ejemplo, del momento en el que perito acepta el cargo al tiempo que tiene para rendir su dictamen. Conclusión. Término es propiamente expresa día y hora en que debe de efectuarse un acto procesal. La audiencia va a ser tal hora, no hay que si es a las 10 de la mañana del 10 de septiembre, esa hora va a ser nada de que va a ser a las 11 no hay término de tolerancia. Alguien preguntaría, y yo fui y la audiencia era a las 10, se celebró a las 12. Bueno, pero ustedes preséntense y digan, aquí estoy para esa audiencia. Que en la práctica sí se atrasó por alguna cosa, no servía la computadora, no se acababa la anterior audiencia o algo, eso hay. Pero no hay que ustedes se presenten después, porque esto es fatal. En cambio, el plazo es el conjunto de días en que válidamente se realiza ese acto procesal. Y el ejemplo que les ponía del perito, es más, él sí puede llegar y decir el perito, junta, no terminé mi dictamen y te pido se me conceda un plazo, y la junta le va a conceder otro plazo para que presente su dictamen pericial. Hasta ahí de término plazo procesal. También decimos que relativas a este tiempo, a que el artículo 17 constitucional eleva a rango de garantía individual el derecho que todo gobernado tiene de que los tribunales estén expeditos para administrar justicia y para que la actividad jurisdiccional sea expedita. El tiempo juega un papel muy importante debido a que existen derechos y obligaciones de las partes y de la autoridad que no pueden quedar a su cumplimiento voluntario o definitivamente aplazado. Por eso, como ya dijimos, el legislador establecieron la preclusión y estableció los términos y plazos procesales,
Pero también creo las figuras de la caducidad, de la preclusión y de la prescripción. Sobre la primera, la caducidad se equipara al desistimiento de la acción. La ley federal vigente nos dice que toda persona que no promueva en un término de 4 meses, siempre que sea necesaria, la promoción para la continuación del procedimiento, se le tendrá por desistido de la acción. Esta figura es utilizada por los tribunales laborales casi siempre al final de año, tratando de evitar llenarse de expedientes inactivos. Esto era, así lo hacía muy bien y daba resultado antes de esta ley del 12, de la ley del 70. Sin embargo, vino la reforma en el 80, la reforma procesal, y estableció en el artículo 772 que cuando haya dejado de promover el trabajador por más de 4 meses, la Junta lo requiere para que continúe con el procedimiento y lo apercibe que en caso de no hacerlo, comenzará a correr la caducidad y que además cuenta con el apoyo y asesoría de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. ¿Qué pasa con esto? Que propiamente se acabó con esta figura de la caducidad, con esta disposición que el legislador creó para defender al trabajador. Porque, insisto, antes era que dejara de promover 4 meses, primero en la ley de 73 meses, y ya se tendría como un desistimiento de la acción por dejar de promover. Después ya eran 4 meses en la ley que todavía está vigente, pero está el 772 que le da 3 garantías. 3 garantías. 1, por no promover, le hace saber, le dice, le requiere, Junta le debe requerir que tiene 3 meses que ya no promueve. 2, le percibe que en caso de que no promueva, comenzará a correr la caducidad. O sea, 4 meses ya se volvieron 3 y 4, 7. Pero además le dice que cuenta con el apoyo y asesoramiento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. No obstante, con estas 3 garantías, todavía sigue habiendo una que otra caducidad, pero ya es muy poca. Había muchas más cada fin de año. Respecto a la figura de la preclusión, ¿qué es esta? Es la pérdida de un derecho procesal porque no se ejercita
a tiempo. Ejemplo, cuando se le concede el uso de la palabra al demandado en la etapa de demanda y excepciones. Y en lugar de dar contestación a la demanda, se pone a alegar otras situaciones, que si el trabajador tenía una conducta indebida, o que era un borracho, desobligado. En vez de dar contestación a la demanda, la consecuencia es que la Junta le tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, porque precluye su derecho por no ejercitarlo a tiempo. Por último, la última figura de la prescripción, que es la prescripción. En materia laboral, nos interesa esta figura desde el punto de vista de la pérdida de los derechos laborales por el solo transcurso del tiempo. Existiendo los siguientes términos para la prescripción, establecidos en los artículos 516 al 519, y que son el de: tiene el trabajador un mes para rescindir el contrato individual de trabajo por causas imputables al patrón. Ejemplo: el patrón llega al centro de trabajo y le grita sandeces, groserías, y no lo corre, simplemente lo trata mal. En términos del artículo 51 de nuestra ley, el trabajador le puede rescindir el contrato individual de trabajo. O llega borracho y le pega. Lo hemos visto muchas veces en los medios de difusión, de que algún patrón llegó y le pegó. Y igual, el trabajador puede rescindirle el contrato de trabajo. Pero si el trabajador no hace en estos ejemplos, le pegó y en octubre, ahora en este mes de septiembre que ya estamos, y no hizo nada, y en diciembre le vuelve a pegar por las fiestas navideñas en un convivio que estén, o antes de que den las fiestas, él piensa que a lo mejor le puede pegar en las fiestas y lo demanda, rescindiéndole, ya no procede, ya prescribió su acción. Otro término: 2 meses. Si ahí sí lo despide, utiliza las palabras textuales que se dan mucho, llega el patrón y
ya no te quiero, estás despedido a partir de este momento, ya mañana no laboras. El trabajador tiene 2 meses para demandar. Ya no trabajó y se fue el trabajador. Andaba buscando trabajo y se encuentra con un amigo o va, el trabajador, acuérdense que puede ir para que lo defiendan a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo que no le cobra en esta ley vigente, en la nueva ley, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o a los centros de conciliación en las entidades federativas que ya estarán dentro de poco. También son gratuitas y que además en estos últimos la conciliación es obligatoria, es una conciliación judicial obligatoria. En la Procuraduría es una conciliación de avenencia sin ser obligatoria. Otro que puede utilizar los servicios de los bufetes jurídicos de las diferentes universidades o un abogado particular, pero lo ve, ya pasa, ¿qué tiempo que te despidieron? Hace 6 meses, 1 año, ya prescribió la acción. Otro término es el de 1 año. 1 año para el cobro de prestaciones laborales. Ejemplo, no cobró el aguinaldo del 15 de diciembre del 2018. Lo podía haber cobrado hasta el 15 de diciembre del 2019. Ya estamos ahorita que lo quiera cobrar, pues ya lleva más de 1 año, ya prescribió. Por eso, si algún trabajador ahora en esta época le quedaron a deber el aguinaldo del 2019, todavía está dentro de su derecho para reclamar este aguinaldo hasta este mes de diciembre. Si no, prescribe. Y por último, el término de 2 años. Aquí son para 3 acciones. Para la declaración de beneficiario o beneficiaria por muerte del trabajador o de la trabajadora, por un riesgo profesional o para el procedimiento de ejecución. Esas 3 acciones pueden hacerla, tienen 2 años. Si después de 2 años no la efectúan, no la promueven la acción, esta prescribe. Así es que vemos que solo hay 4 términos. 1 mes para rescindir el contrato individual de trabajo, 2 meses para despido injustificado, 1 año para reclamo de prestaciones económicas y 2 años para 3 acciones: ejecución de laudo y después será de la sentencia, para riesgos de trabajo y para declaración de beneficiarios. Siguiendo con nuestro temario, creo es lo que hasta ahí damos por concluido, y que tengan buena tarde y estaremos en nuestra próxima clase.